¿Cómo es posible que un futbolista con sobrepeso, que superaba los 30 años y que llevaba 2 años sin tocar un balón, terminara convirtiéndose en el mejor goleador del siglo XX? Esta es la historia de Ferenc Puskás, el hombre cuya pierna izquierda no era una extremidad, sino un cañón de precisión milimétrica. Fue un general en el campo que humilló a los inventores del fútbol en su propia casa y que, tras escapar de una revolución y ser sancionado por la FIFA, renació de sus cenizas para ganar 3 Copas de Europa. Quédate, porque la vida de Puskás supera cualquier guión de película. Estamos en abril de 1927, en un suburbio de Budapest llamado Kispest. Vemos el nivel del suelo, donde una pelota hecha de trapos viejos y cordeles rebota de forma irregular sobre una calle de tierra. Un niño pequeño, de piernas arqueadas y mirada pícara, la controla con una elegancia que parece insultante para el entorno de pobreza que lo rodea. Es Ferenc Pursel, a quien todos llaman cariñosamente Oxy. Lo vemos jugar junto a su mejor amigo, llamado Bosik. No tienen zapatos de fútbol, y juegan con lo que hay. El contexto es el de una Hungría que aún sangra por las heridas de la Gran Guerra. Mientras Europa se rearmaba para la destrucción, en un rincón olvidado de Budapest, un niño estaba aprendiendo a usar su pie izquierdo como si fuera un pincel en manos de Miguel Ángel. Saltamos a 1943. La Segunda Guerra Mundial está en su apogeo. Hungría, bajo la presión del eje, vive días de angustia. La familia decide cambiar su apellido alemán, Pursel, por el húngaro Puskás, que significa escopetero. La cámara del estadio nos muestra a un Ferenc de 16 años debutando en el Kispest AC, el equipo de su padre. La atmósfera es tensa, hay soldados en las gradas y el sonido de las sirenas antiaéreas a veces interrumpe el juego. En 1949, el equipo pasa a manos del Ministerio de Defensa y nace el Honvéd de Budapest. Ferenc no solo es el capitán, ahora es el coronel galopante. La cámara del estadio captura el contraste entre la rigidez del uniforme militar que debe vestir y la libertad absoluta que demuestra cuando tiene el balón en los pies. Es un soldado que prefiere disparar goles antes que balas. Estamos en el inicio de la década de 1950. La selección de Hungría, bajo la dirección táctica de Gustav Sebeş, se convierte en un laboratorio de fútbol revolucionario. Vemos a Puskás liderando a un grupo de genios como Kocsis, Sibor e Hidegkuti. Juegan un fútbol que el mundo no ha visto jamás, y es una danza de posiciones intercambiables. Viajamos a Helsinki en 1952, son los Juegos Olímpicos, y Hungría destroza a sus rivales y se lleva el oro. Puskás es el centro del universo, su carisma es tan grande como su barriga incipiente, la cual esconde un motor inagotable. No eran solo futbolistas, eran el orgullo de un régimen comunista que los usaba como propaganda, pero en el campo, ellos solo respondían a la belleza del juego. Noviembre de 1953. Es el partido del siglo, Inglaterra contra Hungría, en el templo de Wembley. Los ingleses arrogantes, creen que nadie puede enseñarles nada de fútbol. La cámara del estadio enfoca a un defensor inglés, llamado Billy Wright, mirando con desprecio a Puskás, a quien considera demasiado bajito y gordo. Pero entonces, ocurre la magia. Puskás recibe el balón en el área, hace un arrastre hacia atrás que deja a Wright pasando de largo como un tren que ha perdido sus frenos, y fusila la red. El estadio queda en silencio sepulcral antes de estallar en aplausos, y Hungría gana 3-6. Es la primera vez que un equipo extranjero humilla a Inglaterra en su casa. Esa tarde, Puskás no solo rompió la red, sino que rompió la idea de que el fútbol tenía dueños. La cortina de hierro se había abierto para dejar pasar a un genio. Julio de 1954. Es la final del Mundial en Suiza, y Hungría lleva 31 partidos invicta. Se enfrentan a Alemania Occidental, a quienes ya habían goleado en la fase de grupos. Puskás juega lesionado, con el tobillo infiltrado, pero aún así marca a los 6 minutos. La lluvia cae torrencialmente, convirtiendo el campo en un lodazal. La cámara del estadio captura la agonía. Alemania remonta de forma inexplicable, con un marcador de 2-3. En el último minuto, Puskás marca el empate, pero el árbitro lo anula por un fuera de juego inexistente. La imagen final nos muestra a Ferenc bajo la lluvia, con la medalla de plata en la mano, mirando al vacío mientras los alemanes celebran el milagro de Berna. Es el fin de una era, la invencibilidad había muerto, y con ella, la última alegría de un pueblo que estaba a punto de explotar. Estamos en noviembre de 1956. Vemos el autobús del Honvéd de Budapest recorriendo las carreteras de Europa. Los rostros de los jugadores están pegados a los cristales, pero no miran el paisaje, buscan noticias de casa. En Budapest, la revolución húngara está siendo aplastada por los tanques soviéticos. Vemos a Ferenc en la habitación de un hotel en Viena, pegado a una radio transatlántica.
Las noticias hablan de miles de muertos y de una ciudad en llamas. El Ombed estaba de gira cuando estalló el conflicto, y ahora son un equipo sin nación. Eran los mejores del mundo, pero de la noche a la mañana, se convirtieron en fantasmas. El régimen les ordenó volver para someterse, pero Puskás sabía que, si cruzaba la frontera, su zurda pasaría de acariciar el balón a picar piedra en un campo de castigo. Enero de 1957. Entramos a una oficina burocrática en Zúrich, Suiza. Los altos mandos de la FIFA, bajo la presión del gobierno comunista de Hungría, firman un documento de inhabilitación. Puskás es suspendido por 2 años de cualquier actividad futbolística profesional por deserción. Vemos a Ferenc caminando por las calles de Italia, donde intenta buscar refugio, pero nadie se atreve a ficharlo. Los clubes lo ven como una mercancía defectuosa, tiene 30 años, está pasado de peso y carga con un estigma político radioactivo. Vemos su mirada perdida frente al mar, y el hombre que humilló a Inglaterra ahora no puede ni siquiera entrenar con un equipo de barrio. El sistema decidió que si Puskás no jugaba para la revolución, no jugaría para nadie. Intentaron borrar su nombre de la historia antes de que terminara de escribirla. Es el año 1958. Vemos a Puskás en una pequeña pensión en la Costa Azul, ha ganado peso, y su silueta ya no recuerda a la del deportista de élite. Se gana la vida como puede, incluso se rumorea que vende artículos de cuero o acepta pequeñas ayudas de amigos. Lo vemos en un campo de fútbol local, donde juega pachangas con desconocidos a cambio de una comida. La imagen es dolorosa, el coronel galopante trotando con dificultad, pero conservando esa pegada seca que hace que el balón suene diferente. El contexto histórico nos muestra una Europa que empieza a olvidar a los magiares poderosos mientras el Mundial de Suecia consagra a un joven llamado Pelé. Puskás parece una reliquia de un pasado que ya no importa. Es una tarde calurosa de julio de 1958. Puskás está sentado en una terraza cuando aparece Emil Ostreicher, su antiguo secretario técnico en el Ombed. Emil ahora trabaja para el Real Madrid, y vemos un contrato sobre la mesa de madera. El presidente Bernabéu quiere un delantero, dice Emil. Puskás se ríe amargamente y señala su vientre. ¿Has visto cómo estoy? Soy un exjugador gordo. Emil le responde con una sonrisa. Eso no es un problema para don Santiago. Él no quiere un atleta, quiere un genio. Vemos el momento en que Puskás firma el papel, con la mano temblorosa por la emoción y la incertidumbre. Fue el fichaje más arriesgado de la historia, y Madrid no estaba comprando un jugador, estaba comprando un milagro. Agosto de 1958. Nos trasladamos al interior del vestuario del Real Madrid. Puskás entra tímidamente, se quita la camisa y los jugadores estrella del equipo, como Marquitos o Santa María, se miran entre sí con incredulidad. Puskás tiene casi 15 kilos de sobrepeso. Don Santiago Bernabéu entra en el vestuario y el silencio es total. Mira a Ferenc, mira su barriga y luego lo mira a los ojos. Bernabéu se gira hacia su entrenador y le dice: ponedlo a punto. No me importa lo que pese, ese hombre tiene más fútbol en su pierna izquierda que todos nosotros juntos. Vemos a Puskás corriendo solo bajo el sol abrasador de Madrid, envuelto en sudaderas de lana para perder peso, mientras en las gradas vacías se escucha el eco de los periodistas españoles que lo llaman Pancho con tono burlón. Estamos en septiembre de 1958. Ferenc, ahora apodado cariñosamente Pancho por los madrileños, está en una rutina de entrenamiento inhumana. Lo vemos corriendo las instalaciones de la antigua ciudad deportiva, envuelto en camisetas gruesas bajo un calor de 30 grados para sudar los excesos del exilio. Su rostro está rojo, casi al borde del colapso, pero sus ojos brillan con una determinación nueva. Ha perdido 12 kilos en tiempo récord, y los niños de Madrid se asoman a las vallas para ver al gordito que hace hablar al balón. En Hungría lo llamaban coronel, en Europa lo llamaban traidor, pero en Madrid, Puskás estaba aprendiendo a ser simplemente un hombre que volvía a nacer a los 31 años. Es octubre de 1958. El vestuario del Real Madrid es un lugar de jerarquías sagradas. Vemos a Alfredo Di Stéfano, apodado la saeta rubia, y el hombre que manda en el campo y en los despachos. Existe el temor de que dos egos tan grandes choquen, pero la inteligencia de Puskás desarma a cualquiera. Puskás tiene el balón frente a la portería vacía para marcar su tercer gol, pero se detiene y le cede el pase a Di Stéfano para que sea él quien anote. Alfredo lo mira sorprendido, nadie le había regalado un gol así, y los dos jugadores se funden en un abrazo. Puskás entendió que para reinar en Madrid, primero debía ser el mejor aliado. No buscaba el trono, solo buscaba el fútbol, y aquel pase fue el inicio de la sociedad más letal que jamás haya pisado el césped de Chamartín. 18 de mayo de 1960. Es la final de la Copa de Europa en el estadio Hampden Park, Escocia.
130.000 personas abarrotan las gradas en una atmósfera eléctrica y casi religiosa. El partido es el Real Madrid contra el Eintracht de Frankfurt. La cámara del estadio se mueve con una velocidad vertiginosa, captando el fútbol total que despliega el equipo blanco. Vemos la obra maestra de Ferenc: marca un gol, luego otro, luego el tercero, y finalmente el cuarto. Marca 4 goles en una final de Copa de Europa, un récord que todavía hoy parece de otro planeta. La cámara lenta muestra su zurda golpeando el balón con una violencia seca y precisa. El sonido es como el de un cañón estallando. Esa noche en Glasgow, el fútbol alcanzó su estado de gracia. Puskás no jugaba, sino que dictaba sentencia. Los alemanes miraban al cielo buscando una explicación a lo que ese hombre de piernas cortas les estaba haciendo. Ese día el Madrid ganó 7-3. Regresamos a Madrid en 1961. Aquí está el lado humano de Pancho. Lo vemos caminando por la Gran Vía, deteniéndose a hablar con los barrenderos, con los exiliados húngaros que llegan a la ciudad sin nada. Ahora Puskás siempre lleva los bolsillos llenos de dinero para repartir. Hay una escena íntima en un restaurante. Un camarero le pide un autógrafo para su hijo enfermo y Puskás no solo se lo da, sino que al día siguiente aparece en el hospital con un balón firmado por toda la plantilla. La atmósfera es cálida, llena de la humanidad desbordante de Ferenc. Para Madrid, Puskás ya no era el fichaje polémico, era el vecino generoso, el hombre que pagaba las cuentas de los que no tenían y que nunca olvidó el hambre que pasó en las calles de Kispest. Mayo de 1962. Es la final de la Copa de Europa contra el Benfica de un joven Eusebio. Puskás da una exhibición absoluta en la primera parte, marcando 3 goles que ponen al Madrid por delante. La cámara del estadio captura su gesto de triunfo, creyéndose invencible una vez más. Sin embargo, el destino es cruel, y el Benfica remonta en una segunda parte frenética. El partido termina 5-3 para los portugueses, y la cámara del estadio enfoca a Puskás al final del encuentro, entregándole su camiseta a Eusebio en un gesto de relevo generacional. A pesar de sus 3 goles, ha perdido el partido. Vemos a Puskás sentado en el banquillo, mirando sus botas con una tristeza profunda, y dándose cuenta de que el tiempo es el único rival que no puede regatear. Es junio de 1962. La cámara del estadio enfoca a Ferenc Puskás parado en el centro del campo, pero el escudo que lleva en el pecho no es la corona del Madrid, ni el escudo de Hungría, es el león de España. Tras nacionalizarse, Pancho ha sido convocado para jugar el Mundial con la selección española. La atmósfera es extraña, casi melancólica, y ahora Puskás tiene 35 años. Lo vemos intentar arranques de velocidad que sus rodillas ya no sostienen. Es el hombre de las 2 patrias, y al mismo tiempo, de ninguna. En el campo se siente como un actor interpretando un papel en un idioma que no es el suyo. El Gran Cañón parece, por primera vez, haberse quedado sin pólvora. España cae eliminada en la primera fase y Puskás abandona el Mundial en silencio. Saltamos a 1966. El Estadio Santiago Bernabéu luce una luz crepuscular. Es el final de la temporada, y Puskás, a los 39 años, se prepara para su último acto. La cámara del estadio nos muestra sus manos vendando sus tobillos con una lentitud ritual. El vestuario está lleno de jóvenes, una nueva generación de futbolistas españoles que corren más que él, pero que aún lo miran con reverencia. Juega su último partido oficial contra el Betis, pero a pesar de su edad, deja un destello, un pase de 40 metros que cae en el pie de un compañero con la precisión de un láser. Al pitar el final, la cámara del estadio capta a Puskás agachándose para besar el césped de Chamartín. No hubo dramas, ni gritos. Fue el retiro de un rey que sabía que su cuerpo ya no podía escoltar a su talento. Se fue el jugador, pero nació el mito que Madrid guardaría bajo llave en su corazón. Puskás intenta ser entrenador, pero su estilo es poco ortodoxo. No da charlas tácticas complejas, se limita a ponerse las botas y demostrar cómo se hace. Lo vemos en un entrenamiento en Grecia, con el Panathinaikos, en 1970. Se ríe con los jugadores, apuesta cenas a que puede dar al larguero 5 veces seguidas desde el centro del campo, y lo hace con una sorprendente facilidad. Como entrenador, Puskás no buscaba disciplina militar, buscaba contagiar la felicidad que él sentía al tocar el cuero, y su pizarra era su bota izquierda. Contra todo pronóstico, lleva al humilde equipo griego a la final de la Copa de Europa. Junio de 1971. El escenario es, irónicamente, Wembley, el lugar donde humilló a Inglaterra 18 años atrás. Esta vez está en el banquillo, y su Panathinaikos se enfrenta al Ajax de un joven Johan Cruyff. La cámara del estadio enfoca a Puskás, impecablemente vestido, y mirando el campo con nostalgia. Pierden 2-0, pero Puskás es sacado a hombros por los griegos. Ha logrado lo imposible,
Sin embargo, en la cena de gala posterior, lo vemos mirando por la ventana hacia el este. El contexto histórico nos recuerda que Hungría sigue bajo el puño de hierro soviético y él sigue siendo un exiliado. Ha conquistado Madrid y ha hecho milagros en Atenas, pero el coronel galopante sigue teniendo una herida abierta, el miedo a morir sin volver a ver las orillas del Danubio. Estamos en 1981. Han pasado 25 años desde que huyó, y el gobierno húngaro, en un gesto de apertura, decide invitarlo a un partido de viejas glorias en el Népstadion de Budapest. Vemos a un Puskás envejecido, con el pelo cano, y sentado en un avión que cruza la frontera. Al entrar en el estadio, la atmósfera es ensordecedora, y 100.000 personas gritan su nombre. Puskás camina hacia el centro del campo y se arrodilla. El traidor ha vuelto convertido en santo. El régimen que intentó borrarlo ha tenido que rendirse ante el amor de un pueblo que nunca dejó de mencionarlo en susurros. Pero el regreso trae consigo un peso que Ferenc no esperaba. Vemos a una Budapest que despierta tras la caída del muro. Es 1991. El telón de acero ha sido desmantelado y las estatuas de Lenin yacen en el suelo. Vemos a un Ferenc Puskás de 64 años, con paso pesado pero mirada curiosa, caminando por las calles de su infancia en Kispest. Ya no es una visita fugaz, ha vuelto para quedarse. El gobierno le restituye su rango militar, ahora es general de brigada, y la atmósfera es de una reconciliación nacional profunda. Lo vemos en una taberna, rodeado de viejos amigos que sobrevivieron a las purgas, compartiendo vino y goulash. El exilio terminó, pero el país que encontró no era el que dejó en su memoria. Ferenc regresó para buscar al niño que fue, pero solo encontró los ecos de una gloria que el tiempo empezaba a oxidar. Es abril de 1993. En un último acto de servicio, Puskás acepta dirigir a la selección de Hungría durante 4 partidos tras una crisis de resultados. La cámara del estadio nos muestra una imagen melancólica, Ferenc sentado en el banquillo, bajo una lluvia fina, y tratando de transmitir su genio a jugadores que ya no entienden su lenguaje de fútbol romántico. El contexto histórico nos muestra una Hungría que intenta adaptarse al capitalismo y a un fútbol físico y mercantilizado. Puskás parece un caballero de otra época, sus movimientos son lentos, y a veces, la cámara del estadio capta un destello de confusión en sus ojos. Se retira definitivamente de los banquillos, el cañón se había silenciado, y el fútbol ya no era el juego de la alegría que él predicaba, sino un negocio de pizarras frías donde los artistas como él ya no tenían espacio. Entramos en el nuevo milenio, el año 2000. Estamos en una habitación del Hospital Kutbolgi de Budapest. Vemos a Ferenc sentado en un sillón, mirando por la ventana, y su esposa Erzsébet le toma la mano. El diagnóstico es implacable, tiene Alzheimer. Es la paradoja más cruel del destino. El hombre que dio al mundo los recuerdos más brillantes del siglo XX está perdiendo los suyos. Vemos una escena desgarradora. Di Stéfano viaja desde Madrid para visitarlo. Alfredo entra en la habitación, le habla de Glasgow, de las tardes de sol en Chamartín, pero Ferenc solo sonríe con cortesía, sin reconocer al socio de su vida. El hombre que detuvo el tiempo en Wembley ahora es prisionero de un presente eterno donde los goles y las medallas se han disuelto en la niebla de la mente. Es el 17 de noviembre de 2006. Budapest está cubierta por un manto de nieve y silencio. La radio anuncia el fallecimiento de Ferenc Puskás a los 79 años. Vemos el funeral de Estado en la Plaza de los Héroes. Miles de personas desafían el frío extremo para despedir al hermanito. El féretro, cubierto con la bandera húngara, es escoltado por militares mientras suena un violín solitario, y la atmósfera es de un duelo nacional que paraliza el país. Hungría no estaba enterrando a un futbolista, estaba enterrando a su último gran símbolo de unidad. Se iba el hombre que, incluso en el exilio, fue la mejor embajada que una nación herida pudo tener. En el estadio nos muestran un homenaje de sus mejores goles, restaurados en alta definición. Vemos el arrastre en Wembley, la volea en el Bernabéu, y la risa de Puskás mientras abraza a sus compañeros. Vemos a un niño en una calle de tierra de la Hungría actual, vistiendo una camiseta vieja con el número 10, y golpeando el balón contra una pared. Escuchamos la voz de Puskás en una entrevista antigua, con su tono pícaro que dice, si el balón es redondo, es para que ruede, no para que sufra. Hoy, cada vez que un niño marca un gol imposible, el coronel galopante vuelve a sonreír, porque mientras ruede el balón, el cañón nunca dejará de disparar. Comenta, ¿crees que Puskás ganaría el Balón de Oro en el fútbol actual? Comparte con ese amigo futbolero que necesita conocer esta historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte más historias legendarias del fútbol. Y dale like si este video te emocionó.